de Latino. Hechos como los acontecidos en Virginia, así como en otros estados del país, han generado la revelación de grupos de odio que hasta hace poco tiempo operaban de manera silenciosa. Pero, ¿cómo lidiar contra grupos extremistas? León Krause nos lo dice en La Verdad Incómoda. Después de lo ocurrido en Charlottesville, Virginia, ¿cómo lidiar con el odio racial que propagan grupos supremacistas blancos? La clave está en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la prevención de discursos que incitan al odio contra ciertos grupos en base a sus creencias religiosas o su origen étnico, nacional o racial. Si Estados Unidos quiere actuar contra estas ideas, lo mejor que podría hacer sería mirar al ejemplo de un país que pasó por el infierno del prejuicio como ningún otro: Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, que vio al gobierno nazi de Adolfo Hitler desatar una campaña de exterminio sistemático que acabó con la vida de 6 millones de judíos, incluido 1 millón de niños, Alemania decidió ponerle límites claros al discurso de odio racial. La Constitución en Alemania protege la libertad de expresión, pero las leyes también castigan con hasta 5 años de prisión a quien incite al odio o atente contra la dignidad de otra persona u otro grupo por razones étnicas, religiosas o prejuicios similares. Hay en Alemania, por ejemplo, una muy avanzada y respetada cultura del recuerdo y valoración del daño que hizo al país y a todo el mundo el racismo de Hitler y de los nazis. En la escuela, por ejemplo, los niños aprenden la historia del Holocausto, de la Segunda Guerra, antes de cumplir los 9-10 años y visitan campos de concentración como parte de la experiencia escolar. En 1992, un artista alemán llamado Günther Demnig comenzó un proyecto en el que instala rectángulos de concreto y metal con los nombres de las víctimas del Holocausto. Hoy en día hay casi 60.000 de estos rectángulos en 22 países. Los nombres y las vidas de las víctimas de los que sufrieron están por todos lados. En toda Alemania se pueden leer placas recordando a las víctimas, incluido el enorme conjunto de esculturas en memoria de los judíos asesinados en Europa, construido en 5 hectáreas en el corazón mismo de Berlín, más del doble del tamaño del monumento construido en recuerdo de los veteranos de Vietnam en Washington. Los políticos alemanes podrán estar en desacuerdo en muchas cosas, pero todos de centro izquierda, derecha y demás, condenan y censuran de inmediato a quien se atreve a defender causas racistas. Y las redes sociales, pues a finales de junio los alemanes aprobaron una ley mediante la que es posible multar por millones y millones de dólares a compañías como Facebook, Google o Twitter si no retiran contenido de odio racial en un plazo de 24 horas después de ser detectado. Así, a través de todo lo que ya les decía, los alemanes respetan la libertad de expresión, pero también ponen límites al daño que provoca la incitación constante a la violencia y la discriminación. Estados Unidos debería aprender de Alemania. Y esa es La Verdad Incómoda. Gracias a León, siempre con estos informes de La Verdad Incómoda para conocer otro enfoque de noticias, de informaciones.